Ah, Hola, Miguel. hola, ¿Cómo guapetón. estás? A ver si consigo, Qué horror pues bien, de las redes sociales, qué estrés. intentando arreglar esto para que se me vea, que si no se me ve, es que voy a ver si bajo un poquito la mesa. Venga, actúa lo que puedas. Y a ver si puedo Esto, esto, bajarlo un poquito. esto es peor que echarse novia. Qué horror. A ver, vamos, cuidado que se cae. Esto aún se me ve solo la cabeza, ¿no? Digo, la cabeza cortada. A ver si consigo arreglarlo mejor. Te lleva. Voy a- Espera, espera. Ahí. Joder. A ver, espera. Voy a ver si consigo con esto. ¿Ahora? Sí. No, 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 no. no. Ya, Espera, que voy a ver y si vas consigo algo. a presumir de pectorales. Espera un momentito que ponga algo para que no se vaya para atrás. Y lo probamos. Voy a presumir. A ver un momentico. Ahora sí. Sí. Bueno, yo estaba pensando, Miguel, primero cómo presentarte y lo único Sí. que me viene es mi amigo. No sé muy bien qué más decir, así que, bueno, te presento, eres mi amigo, te quiero mucho y no sé, cuéntanos un poco sobre ti y un Bueno, poco, yo puedo contar cómo te conocí. anda, Y eso es lo más divertido que me pasó. Bueno, pues Manuel y yo estuvimos en un curso hace muchos, muchos años de disociación. Y bueno, cuando fuimos a comer, nos sentamos en una mesa, había muchas chicas y una mesa pequeñita donde habíamos 4 hombres y 2 mujeres. ok. Y un compañero de al lado dijo algo así como nos descuidemos, nos hacemos maricones. Hostia, es verdad. Y entonces yo contesté, yo ya he venido hecho maricón de casa. Y a partir de ahí fue algo muy divertido porque empezamos tú y yo una discusión sobre el tema de el TOC de la homosexualidad y yo rebatía como es normal y lo curioso y lo gracioso fue que al poquito tiempo, Manuel, tú me mandaste un paciente con un TOC homosexual y Sí, te digo, hijo puta, es un paciente con un TOC homosexual. Fue uno que divertidísimo te puede ayudar, que además no sabía que tú eras homosexual, creo y él recordar. no lo sabía, ¿no? Luego después del tiempo lo supo, pero él no lo sabía, Sí, ¿no? Así que fue muy divertido. Ahí empezó nuestra amistad y la verdad es que muchos años ya. No sé cuántos años ya. bueno, esas cosas ya de nuestra edad, o la mía, ya por lo menos no se comentan. Pues cuéntanos, Miguel, un poco sobre ti. A Miguel lo hemos invitado al Congreso del Trauma, que va a ser en septiembre en Madrid, que también va a ser online. Y como ya la memoria me falla, si no recuerdo mal, vas a dar un poco la charla sobre el tema de la homosexualidad, pero también del uso de drogas. Sobre el... Sí, bueno, mira, yo normalmente trabajo en temas relacionados con conductas adictivas. El inicio de mi trabajo fue conductas adictivas. Después de esto, pues pasé hacia la rama de la psicosomática, pero seguía muy en relación con el tema de las conductas adictivas. Y desde la rama de la psicosomática llegué al trauma, llegué a conocer, había un profesor de allí del curso que hacía MDR y bueno, también tengo una familia que son todos psicólogos y otra compañera que había hecho también este curso y entonces me hablaba esta compañera de, en principio con lo que a ti te gusta el tema del cerebro, probablemente te va a gustar lo del MDR, ¿no? Y nada, pues seguí con el MDR, sí que es verdad que recuerdo hacer el primer curso de MDR y decirme los casos de adicciones por ahora no los toquéis y decía, ¿qué hago yo si todos mis pacientes son adictos? ¿Cómo lo voy a trabajar yo? Y bueno, pues sí, ahí empecé. Y bueno, ahí empezó mi andadura con el tema me metí mucho más en el tema de trauma. Ahora mismo soy consultor MDR y bueno, y estoy trabajando pues en principio el tema de adicciones y trauma casi siempre. Y por otro lado, bueno, pues como ya habéis oído desde el inicio, soy gay, entonces, bueno, también tengo formación en psicología afirmativa LGTBI. Y la charla que os propuse, bueno, toca los 3 temas centrales para mí más importantes, que es por una parte el tema de las conductas adictivas, el tema de la población gay y el tema del trauma. Estos 3 elementos se unen en la charla que voy a dar. Es verdad que es poquito tiempo, que va a ser una charla de unos 45 minutos, pero bueno, supongo que de alguna manera lo que más me interesa es generar curiosidad y sobre todo conseguir que haya más personas que se interesen sobre la psicología afirmativa LGTBI y sobre el trauma. Claro, Bueno, y sobre las claro, adicciones, claro.
yo sé que tú sigues mucho a Gabor Maté, porque no lo sepa, es una persona que yo admiro mucho, era un inmigrante, creo que húngaro, llegó a Canadá Sí. y era profesor de instituto, por las tardes se dedicó a estudiar medicina, Mm. terminó la carrera de medicina y ahora está considerado uno de los grandes expertos del tema de las adicciones y además él se considera adicto y yo estoy de acuerdo con él. Yo he parado una operación para irme a comprarme un disco de Rachmaninoff, de Sibelius, no recuerdo. En eso también yo soy un poco adicto, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos conductas que son pues, adictivas en comprar libros o en la... Entonces, cuéntame un poco tu visión de la adicción, un poco cómo tú lo enfocas y también un poco cómo lo relacionas con este mundo del LGTBI, ¿no? Bueno, en principio diríamos que, como bien has dicho, los procesos adictivos ahora mismo prácticamente los vivimos, no sé si todos, pero un altísimo porcentaje de personas. Y además, con el tema de las redes sociales se ha adelantado muchísimo más, porque ahora mismo podríamos decir que los procesos o el conocer las sustancias era un ritual de transición que empezaba en la adolescencia y ahí de alguna manera ya empezábamos a tocar de una manera u otra lo que era el sistema dopaminérgico y a desvirtuar la preciosidad del sistema dopaminérgico. Pero bueno, lo que ha sucedido con el tema de las redes sociales es que todo esto se ha adelantado. Ahora tenemos a niños muy pequeños que ya están muy, muy, muy metidos en esto. Entonces, bueno, pues es verdad que ahora mismo los casos de adicciones se ven desde gente muchísimo más ¿Cómo, jovencita. cómo Y sabrías tú que alguien es adicto? O sea, ¿cómo me dirías tú, este niño con 7 años es adicto o alguien que toma droga tal es adicto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser adicto o hacer algo de recreo, ¿no? la diferencia es que normalmente si es algo de recreo se va a mantener la sensación de pasión y no va a haber pérdida de libertad. Yo voy a tener experiencias en mi vida que van a generarme placer, que me van a generar bienestar, que me van a hacer crecer. Pero normalmente esta experiencia no va a dirigir o no va a dejar que yo deje pues mis compromisos laborales o deje mis relaciones sociales. Y normalmente, además, hay un estado muy diferente. Las personas con procesos adictivos normalmente son personas con un trastorno de ansiedad de base y normalmente con experiencias de trauma anterior. Y en términos generales, las personas que igual, bueno, pues tienen aficiones, casi siempre la manera, si tú miras su estado, es más bien un estado aunque pueda haber, diríamos, cierto nerviosismo, cierta inquietud hacia lo que les gusta, pero viene compaginado con bastante sensaciones también de calma. Esto es algo que los adictos adolecen, ¿no? Los adictos realmente para mí son huidores de sensaciones, más que buscadores de sensaciones, huidores de sensaciones. Para mí los adictos, me da igual la edad, son personas que quieren perder el control. Para mí un adicto es alguien que quiere salirse de sí mismo, es decir, necesita hacer algo que le saque de sí mismo. ¿Sí? Y me da igual comprar un disco de Rachmaninoff, jugar a los videojuegos o tomar drogas, ¿no? Creo que es una manera de perder el control. Claro. Entonces, Yo creo que pierden el control más que quieren perder el control. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo que sucede es que esa conducta, cualquier conducta adictiva requiere de mucha, si te das cuenta, de mucho trabajo. O sea, si pensamos en el fumador de tabaco, da igual que no pensemos en otra cosa, cuántas veces ha hecho así en su vida, ¿no? Entonces las conductas se inician en búsqueda y acaban en muchas ocasiones siendo muy automatizadas y prácticamente en muchísimos de los casos con muy poquito placer, porque como normalmente lo que hace es atrapar al sistema dopaminérgico, el sistema dopaminérgico, si pensamos en los orígenes, tiene un sentido muy bueno, que es el sentido bueno, si piensas en el circuito vida, si yo tengo que comer, pues va a haber una memoria sobre la búsqueda del alimento que va a hacer que yo hasta la muerte siga buscando el alimento, ¿no? Lo que suele suceder con esto es que este patrón, que es un patrón de alguna manera muy sano para la supervivencia, diríamos, se atrapa y acaba enredado con a veces comportamientos, a veces con sustancias, pero siempre está en ese comportamiento con ese mismo mensaje, ¿no? La memoria de la adicción es una memoria de base muy conectada con supervivencia. Por eso, de alguna manera, la idea de poder abandonar el consumo es una idea muy jodida, ¿no? sí, También, por otro lado, para mí... Bueno, mi dime. último libro se llamaba y la obsesión es una adicción al pensamiento. Pues, Sí, mismo, sí, para mí están completamente relacionados. adictos
a tener que pensar, y a veces son adictos a esas compulsiones, porque yo siempre digo que la rana necesita cazar muy rápido a la mosca para poder alimentarse. Por lo tanto, el movimiento viene asociado a una sensación de recompensa, por eso las compulsiones. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se puede ser adicto a la comida, se puede ser adicto al sexo, se puede ser adicto a muchas cosas, a los videojuegos, ¿no? Y una cosa que me llama mucho la atención, Stahl decía que las conductas al principio eran impulsivas, o sea, se hacía el consumo de lo que sea, de la persona o de sustancias, por placer, hasta que llega un momento que el problema venía que si no se hacía el consumo había malestar. Entonces ya el consumo no producía placer, sino lo que había era malestar si no se hacía. Si luego con mi ex o no me lavo las manos, entonces empiezo a tener mucha ansiedad y necesito otra vez, ¿no? Porque si no la ansiedad me consume. Sí, de alguna manera es que es el mismo circuito, el del placer. Nosotros en esa búsqueda realmente, cuando buscamos esa experiencia se supone que placentera, lo que estamos es en dolor. O sea, cuando a mí me apetece, y volvemos a si quieres al circuito más básico que es el de la alimentación, cuando me apetece un bocata, lo que tengo es una falta de nutrientes. Pero el sistema está tan bien hecho que de alguna manera el deseo lo que hace ese anhelar, aunque sea una pérdida, lo que me habla es de apetito, me habla de algo hacia lo que quiero ir. Entonces, es verdad que la pena es que al final ese sistema, que es un sistema maravilloso, como es el sistema dopaminérgico que nos lleva hacia, pues bueno, acaba completamente desvirtuado y corrompido, ¿no? ¿Y tú crees que la adicción está aumentando en la sociedad últimamente? ¿Crees que están bajando? ¿Crees que siempre ha habido, No. están manteniendo? Sí, yo creo que han aumentado. O sea, la sociedad en la que vivimos es una sociedad de alguna manera de mucha prisa. Entonces, valida más la parte que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, con toda respuesta rápida. Y en términos generales, diríamos que lo que hay es una expansión, más bien. De hecho, yo creo que para mí es la gran epidemia mundial. Y no hablamos de sustancias, hablamos, bueno, desde, mira, ahora mismo la suerte que tenemos tú y yo, que estamos haciendo un buen uso de lo que es la tecnología, pero sabemos que la tecnología, en esto volvemos a lo de antes, es, diríamos, algo que en muchísimos de los casos, por ejemplo, en los casos que yo voy a hablar, cuando vaya al Congreso, cuando hablamos de chemsex, uno de los elementos base es las redes, lo que son el Grindr, lo que son las diferentes páginas para búsqueda de hombres rápido y reuniones rápidas. Está hecho, diríamos, también hay una adicción a la búsqueda. Sí, yo he estado en Tinder, como estuve un tiempo, me he salido, yo me divorcié hace 3 años, y era horrible, o sea, es una sensación de búsqueda, porque constantemente estás esperando el estímulo, a ver si te han contestado, no te han contestado, pero igual Amazon, ¿no? O sea, el poder decir, añade al carrito o cómpralo ya, lo compro ya y ahora empieza la ansiedad de cuando me llegue. Lo interesante de los drogadictos es que ellos tienen una ansiedad enorme de consumo, pero cuando tienen la droga en el bolsillo, ya se calman, aunque vayan a consumir después de una hora. Es una sensación extraña porque compro algo, me relajo, o tengo una chica le contesta, pero inmediatamente empieza otra necesidad de volver a consumir, que es que me tiene que llegar el paquete, o necesito volver a escribirle, o necesito que me dé una respuesta determinada, claro, y eso engancha muchísimo, lo que hablábamos de la dopamina, ¿no? Claro, la adicción no está en la sustancia, sino está en toda la parafernalia. Y entonces, si te das cuenta, hasta cuando hablamos de un comportamiento, podemos hablar realmente que lo que está sucediendo es una adicción a una sustancia, que puede ser al neurotransmisor dopamina, hasta las personas que no hacen uso de sustancias, pero sí que se está produciendo un desequilibrio, en este caso, de lo que es el neurotransmisor Que es muy dopamina. interesante, ¿no? Porque la serotonina lo que crea es conexión, y Eso es. es placer que no es adictivo, en el sentido de que produce calma, como tú dices bien, Produce calma. simpático, conecta con la sensación. Mientras Y de hecho, si miras, por ejemplo... pero que se sacia muy rápido, ¿no? Se satura muy rápido y que rápidamente necesito volver a saciarlo, ¿no? Perdona, que no te había oído bien. No, De hecho, decía la parte de la... Sí la he oído. que muy rápido, digamos, tengo un chute de recompensa porque la chica o el chico me ha contestado en Grindr o en Tinder, o porque he comprado la cesta de Amazon, algo que me va a venir, o porque estoy viendo la serie de Netflix, pero se satura muy rápido, no perdura. Como tú bien dices, produce un aumento del simpático, produce un aumento de la sensación de activación, pero no es una activación sana, no es adecuada, ¿no? Toda la experiencia que produzca una superactivación produce una rápida bajada. Si pensamos en cómo cuando yo estoy trabajando con los pacientes y trabajamos de nuevo el reeducar al sistema dopaminérgico,
Es verdad que si conseguimos de nuevo darle otras órdenes al sistema dopaminérgico, lo que es en principio, bueno, pues puede ser desde, como decía antes, experiencias que puedan generar placer, desde el baile, hacer yoga, hacer deporte, duchas de agua fría, pues todo esto sí que la dopamina se comporta de una manera completamente diferente. Es como si en este caso no hubiera ese movimiento casi de desequilibrio más bien, ¿sabes? En ese caso la dopamina cambia mucho en cómo funciona y de hecho se retiene de otra manera, parece que tiene otro ritmo, es mucho más similar. Y volviendo a lo que decías antes, si te das cuenta, es verdad que las drogas serotoninérgicas, de hecho ahora mismo hay una, sabes que está ahora mismo, Sí. están en boga todo lo que son las drogas que tocan más el tema de la serotonina y que lo que hacen es abrir, si te das cuenta, en muchísimos de los casos no generan adicción, o sea, muchos de ellos, Las CHEMS, ese tipo de sustancias no generan vamos a aclarar, adicción. CHEM es de chemical, de química, sexo. Entonces, el chemsex, de lo que Miguel va a hablar en el Congreso, es de estas actividades, generalmente son homosexuales, pero también puede ser heterosexual, Ajá. que asocian... No pueden ser, no pueden ser Ah, no heterosexuales. pueden, perfecto. Entonces, gracias No, por decirme. Entonces, no. tienen actividades sexuales, pero están asociadas a un consumo de estupefacientes, de drogas, de psicoactivos, para Sí, poder aumentar sí. la experiencia. Y muchas de estas personas que toman estas drogas, efectivamente son provocadores de serotonina. Si no recuerdo mal, la ketamina, creo que es serotonina. Sí, fíjate, sí. Lo que pasa es que ahí el proceso adictivo no tiene tanto que ver con esa droga aislada. Aquí hay una parafernalia montada que es redes sociales. Luego, aparte, las experiencias, ten en cuenta que en un alto porcentaje, una cosa es hacer uso de Chemsex en alguna ocasión y otra cosa son las personas que acaban Sí, llegando a las consultas con problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos experiencias de alto nivel de trauma y en este caso es verdad, como tú dices, ¿no? La droga que dificulta mucho, en principio, es la mefedrona. La mefedrona lo que hace es disparar muchísimo el tema. O sea, cada droga que utilizan tiene una función. La mefedrona lo que hace es disparar muchísimo la dopamina y disparar muchísimo el deseo y la búsqueda, el ¿vale? deseo Luego, como tú y el sexo. dices, Un deseo sexual, me imagino, ¿no? el deseo, sí, en este caso el deseo se dispara a lo bestia. Por eso después la reeducación es que vuelvan de nuevo, tienen que pasar un duelo y tienen que aprender Claro. de alguna manera, a tener relaciones sexuales de otra manera. Esta es una de ellas. Como tú dices, por ejemplo, se utilizan también otro tipo de drogas, como es la ketamina, que la ketamina lo que hace es, por ejemplo, ayudar a que estén mucho más desconectados a la hora de tener relaciones anales. Otro tipo de relaciones pues suele ser bastante más fácil. Al mismo tiempo también se utiliza también el GHB, que también es una droga depresora. O sea que sí que es verdad que como una generalidad, te he explicado que en términos generales son las drogas más relacionadas con el dopaminérgico. El otro tipo de drogas, yo me refería en este caso, pues todos los estudios que ahora mismo se están dando. Por ejemplo, en este caso también se utiliza Sí. metanfetamina, pero normalmente hay pocos pacientes que lleguen a la consulta solo con uso excesivo de metanfetamina. Hay algunos, pero no suele darse Lo que se con uso suele, excesivo de metanfetamina. suele dar Perdón. esa persona ya llega, las personas que terminan acudiendo a tu consulta suelen tener un policonsumo. Sí, 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 Y Miguel, eso estoy es. dando una vuelta. Bueno, Miguel, te querían hacer una pregunta. Si la escriben por ahí, intento leerla. Soy hombre, me cuesta mucho trabajo hacer dos cosas a la vez, pero haré un esfuerzo. Y te habla contigo, Leo. Yo también pienso mucho en estas personas que son adictas, como yo. Ahora he estado en Córcega haciendo un trekking extremadamente exigente. Estas personas que son adictas. Ya te he visto y me ha dado más de una envidia, Ah, de verdad. sí, no, la verdad es que, ya digo, las piernas muy cansadas, pero la cabeza más lúcida que nunca. Muy Claro. duro, muy exigente. Y yo pienso mucho en ese placer que viene mediado por un sufrimiento. Es decir, si es fácil, si yo subo a esa montaña en coche, veo el paisaje y nada, pero me tengo que ganar el respeto de haber subido. Y pienso que estas personas que son adictas a los maratones, que son adictas al triatlón, que hacen Ironman. Allí cuando estaba, fíjate que el récord está, que a mí me llevó 14 días terminar esto, está en 30 horas. O sea, una persona ha hecho eso en 30 horas. Y te digo, es extremadamente peligroso. Entonces, Claro. también quería preguntarte sobre ese tipo de adicciones, que ahora volveremos también al chemsex, de personas que son adictos a actividades que les exijan mucho esfuerzo, que les exijan muchísimo trabajo y que yo las comparo mucho con las anoréxicas, perdona. Porque las anoréxicas son como las místicas del siglo XIV, es decir, el sufrimiento ennoblecía porque
amor se le entregaba a Cristo, ¿no? Entonces me da la sensación de que son adictas, pero a cosas que le supongan mucho esfuerzo, a diferencia de los otros, que lo que buscan es como una vía rápida simplemente para conseguir la dopamina. Mira, el circuito, perdona, que se me va esto otra vez. El circuito de placer-dolor es el mismo, ¿eh? Entonces, lo que sí que suele suceder con esto es que si yo, por ejemplo, me planteo un reto, primero que todo, cuando me planteo el reto, empiezo a liberar dopamina, ¿eh? Solo por pensar en la búsqueda, en si consigo este objetivo, ¿vale? Sí. Porque yo cuando estoy Cuando llego al reto, mirando los refugios para hacer la GR20, estoy mirando en internet como en la ruta, yo ya estoy generando dopamina. Cuando a mí me dicen que es ya estás generando. muy exigente, genero más dopamina porque entonces voy a hacer algo que no está al alcance de cualquiera o que para mí va a suponer un sobreesfuerzo. Eso es, diríamos que ahí ya vas generando más dopamina, ¿eh? Y cuando en principio llegas a la cima, se produce una liberación mucho mayor de dopamina, ¿eh? Diríamos que lo que suele suceder es, primero que todo es la expectativa, y luego si la expectativa se cumple, ¿eh? En principio si pensamos también en uso de sustancias, pero por lo que me estás comentando en este caso, ¿no? Cuando tú llegas a la cima y ha sido un esfuerzo muy grande, donde ha habido dolor, y puede haber hasta dolor físico, ¿eh? Diríamos que lo que suele suceder después es que se produce un refuerzo mucho más fuerte y normalmente esto va a quedar grabado en memoria, ¿eh? Pero este es el tipo de dopamina, es la misma, ¿eh? Pero me refiero, este es el tipo de manejo con el sistema dopaminérgico que lo que hace realmente es sostener. Tú te darás cuenta que lo que has hecho se te queda aquí. O sea, no es el high que decía antes de la sustancia que la persona consume, está allá arriba y baja, sino que de alguna manera es como que te completa mucho más. Podríamos decir que el self sí que es alimentado en este caso. Bueno, depende, ¿eh? De verdad que personas... Hay una película muy antigua de Van Lancaster que se llama El Nadador, te la recomiendo, que es un hombre que es adicto al deporte. Entonces se está divorciando, entonces va corriendo, saltando por las piscinas y tal, pero es un infeliz. Se llama El Nadador, es muy antigua, la hizo Van Lancaster en los 60. Sí, la veo. Sí. Y... Pero bueno, como tú dices, también es verdad, por lo que estás diciendo de las adicciones, es que todo lo que, en este caso, diríamos, yo hubo una película que no recuerdo el nombre, pero era encima una historia real, de un escalador. La última imagen era, bueno, un escalador que se va al Everest y al final se muere, ¿vale? De burradas que hacía. Yo estaba cabreadísimo porque sabía al final ya, y la última imagen era su hijita de 20 años, que la mamá estaba embarazada y no llegó a conocer a ese hombre. Y yo realmente lo que me generaba era mucho cabreo, ¿no? Porque es verdad que si lo pensamos, bueno, cuando trabajamos con nuestros pacientes tenemos que un poco entender o observar por qué o de alguna manera necesitan esas situaciones de alto nivel de riesgo, ¿no? Y en términos generales, cuando hablábamos de lo de... Creo, que hablando del trauma, ¿no? Que yo también doy una ponencia en el Congreso, lo que pasa es que no me acuerdo ni de qué, pero cuando hay una sensación de vacío y generamos mucha adrenalina, la sensación de vacío se cubre, es decir, el vacío está relacionado con el parasimpático dorso vagal y esa hiperactividad simpático compensa esa sensación de vacío. Entonces, cuanto mayor es yo hoy he cogido una moto, yo estoy ya en la crisis de los 60, me estoy adelantando. Yo que cada década me adelanto a la crisis 2 de años. Y me adelanto a una moto enorme. Y iba en la moto, claro, no puedes pensar en otra cosa que la moto. Claro. Y esto es muy adictivo. Igual que claro, cuerda. Si te das cuenta, ahí el sistema que se pone en marcha es el dopaminérgico. Entonces, lo que suele suceder, yo a los pacientes les explico, imagínate que te gustan los quesos muy fuertes, ¿eh? Y yo ahora te doy un queso blanco, ¿eh? Y no te enteras. Pues bueno, pues tienes que saber que hay gente que disfruta con el queso blanco. Entonces, la idea es cómo ayudar a que tú puedas bajar y que aún bajando puedas llegar a sentir, ¿eh? Porque como tú dices, lo que suele suceder en este caso es que ahí es donde escapa esa sensación. Me gustaría plantearte algo sobre la necesidad de control, pero lo que me estoy dando cuenta hablando contigo es que todas estas personas de las que estamos hablando, el que toma drogas para poder tener sexo más intenso, el que coge y hace cosas que le supongan mucho esfuerzo, como un maratón, o el que se pone en peligro y escala sin cuerda, los tres, en el fondo, lo que están es evitando la conexión. Es decir, los tres lo que están evitando en el fondo es conectar, o están conectando de una forma muy artificial, ¿no? No, como tú dices, mira, Gabor Mate, del que has hablado antes y que sabes que yo aprecio muchísimo, yo sí que he hecho formación con él, decía que la solución a la adicción no es salir de la adicción, bueno, que sí que es también, ¿no? Pero que decía la solución a la adicción es la conexión, ¿eh? O sea, cuando nos sentimos conectados
pues de alguna manera estamos en otro punto. Sí, creo que ¿no? es lo contrario de la adicción, no es la abstinencia, es la conexión. Eso es. Algo así puede ser que dijera, sí. ¿Sabes? Porque me gusta. Sí que es verdad. Lo que me he dado cuenta dentro de la adicción es que efectivamente existen personas que quieren perder el control, ¿sí? O sea, toman drogas o tienen sexo muy intenso. Yo quiero dar un curso, si lo preparo, sobre... Te recomendé el libro de Katehaki, ¿no? Y ahí estoy con él, que estoy emocionado. Sí, es maravilloso. Yo quería hablar de los trastornos sexuales también, no asociados a drogas, masturbación compulsiva, poliamor y tal, que muchas veces te trae un comportamiento también adictivo. Sí, en el BDSM, por ejemplo, también lo hay, claro. Claro. La idea sería perder el control y, sin embargo, las personas que, por ejemplo, van a hacer una maratón, que no hay ningún problema en hacer una maratón, pero estamos hablando de alguien que hace una maratón y ahora quiere hacer un Ironman y ahora quiere irse al Sahara, tal, a riesgo de que le dé un infarto, lo que en realidad están buscando es actividades donde ellos tengan un absoluto control. Es decir, el error, el fracaso o el acierto va a depender de mi esfuerzo. Entonces soy yo el que tiene que tener el control todo el tiempo. No puedo perder el control. Con la moto yo no puedo perder el control en ningún momento. Escalando sin cuerdas no puedo perder el control en ningún momento. Entonces, para mí, a la hora de valorar esto, es muy importante entender si la persona lo que quiere es escapar de perder el control, que entonces sería más subcortical, o lo que quiere es tener control, que entonces sería más cortical, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Para mí, por una parte, la parte de huidores de sensaciones está ahí, en escapar, pero es verdad que todo este tipo de ejercicios de los que estás hablando, si te das cuenta, es esa falsa conexión, porque sí que consiguen que se ponga el lóbulo frontal dirigiendo, porque es imprescindible que el lóbulo frontal dirija en una situación de alto nivel de riesgo. Otra cosa es después cuando ya entramos en procesos adictivos con alto nivel de desorden, pero en situaciones de alto riesgo necesitas una altísima atención. Entonces sí que es posible que de alguna manera haya una adicción o una necesidad, en este caso, de control. Sí, pero yo le digo, lo asocio, preguntan de qué autor hablábamos antes, hablábamos de Katehakis, que es una autora americana que habla de adicción al sexo, una regulación. Y también hablábamos de Gabor Mate, que es un experto en adicciones. Hablaba de cómo la adicción puede venir determinada por un aspecto más subcortical, más impulsivo, o puede venir determinada por un aspecto más cortical, más rígido, en el cual necesito hacer algo muy controlado. Para mí es importante esto, ¿no? Como, al menos yo le estoy dando vueltas últimamente, ya sabes que me aburro mucho y siempre estoy ahí pensando en exceso. Soy mi pensamiento. No sé, quería preguntarte. Y, oye, ¿cuál es tu experiencia de éxito con estas personas que vienen con esta chemsex, con esta adicción al sexo, con... Mira, a mí no me gusta hablar de experiencia de éxito. Fíjate, yo en los cursos casi siempre hablo de las experiencias de fracaso, no porque considere que de alguna manera se fracasa y se fracasa y se fracasa, pero sí que me gusta de alguna manera que las personas puedan entender las realidades que hay. Una de las cosas para mí, por ejemplo, para el trabajo con personas con procesos adictivos, es la base inicial para mí es inicio siempre el trabajo desde reducción de daños. Desde aquí, desde reducción de daños, desde reducción de riesgos. Y desde aquí veo cómo se vinculan. Aunque de alguna manera puede ser que haya algún paciente que sí que haya venido y haya dejado de consumir antes de venir, ¿no? Pero creo que la idea, si te das cuenta, si trabajamos desde el modelo del trauma, en principio, si yo me planteo el síntoma como algo muy... Cuando hablamos de síntoma, hablo de lo que me está preguntando Manuel, en el caso de controlar la adicción, ¿no? O las sustancias. Si yo me voy muy pronto al síntoma, lo que puede suceder después es que, por ejemplo, haya una tentativa de suicidio. O que de repente la persona se empiece a cortar antes, ¿no? Entonces, yo lo que hago es intentar evaluar con ellos de qué manera, aunque les está desregulando, les regula. Y luego lo que hago es ir buscando elementos de regulación complementarios. Cuando ya tengo elementos de regulación complementarios es cuando me atrevo a proponer ir disminuyendo. Lo único que pasa es que esto suele suceder sin que yo proponga. O sea, cuando ya has trabajado bastante más el autocuidado y has ido trabajando algunas de las experiencias de trauma no excesivas, porque casi todos son trauma complejo, diríamos que esto es como una balanza. Es el momento en que pueden empezar a incorporarse. Y esto, lo que hago aquí es instalar recursos. Prácticamente va a no necesitar la droga como una forma de evasión. Claro. O sea, por ahora la sustancia o el comportamiento tiene un elemento, entre comillas, reparador. No te diría la palabra reparador, igual no es muy acertada, pero de alguna manera facilita a nivel del sistema nervioso el equilibrio.
Y si yo voy a quitar de esta parte de la balanza, necesito poner otra cosa. Claro. ¿Sabes? A mí hay tres elementos para mí muy pilares en el tema de los procesos adictivos. Es comprender que, de hecho, te diría lo que es la parte del proceso adictivo como un sustituto del apego. Entonces, como hay un trauma de apego, pues es un sustituto de apego. Entonces, claro, esto es como cuando hay una relación tóxica. Tienes que dejarlo. Sí, lo tengo que dejar, pero a mí lo que me da este hombre o lo que me da esta mujer no me lo da nadie, ¿no? Pues cuando la persona todavía está ahí, de alguna manera hay una relación afectiva, la sustancia. De hecho, el otro día que una paciente quería dejar de fumar tabaco, yo hablaba con ella de esto y le decía, vamos a hablar de esto, y se iba dando cuenta y dice, es verdad, es que es incondicional, siempre está ahí, no falla, Claro. ¿vale? Esto es una parte para mí Que yo importante. no sé, Por otro, claro, que el tabaco ha estado contigo en tus mejores momentos, y me dice Manolo, y en los peores. claro, eso es. Y Por que otro lado, tengo un paciente que practica el chemsex y tal, y él me comenta, dice, yo me gustaría dejar la droga, yo sé que no tal, no cual, pero dice, es que no tengo forma de relacionarme con los demás si no es a través de estas drogas, ¿no? Entonces lo que me he dado cuenta es que entran en un círculo un poco vicioso, en el cual van entrando ahí, pues, y cuando mira, quieren darse cuenta, la historia de base, irse muy alto, ¿no? con un altísimo porcentaje de casos de personas homosexuales que practican chemsex, es que de base hay una parte de vergüenza, aparte está muy relacionado con el tema de un alto porcentaje de ellos son seropositivos, ¿eh? Entonces hay un tema de vergüenza, hay un tema de no conexión, ¿eh? Y entonces cuando tú te metes mefedrona, te metes metanfetamina y GHB, resulta que tienes una especie de tribu que además que flipas con cualquiera que se te ponga enfrente, ¿eh? Pero además te sientes parte de. ¿Eh? Entonces, al mismo tiempo, desde ahí el problema está en que, así como otro tipo de sustancias, ¿no? Normalmente cuando una persona se engancha, por ejemplo, a cocaína, pues consume, va pasando, ¿no? Pero una de las cosas que sucede muy peligrosas es que las redes sociales están ahí, los chavales muy jovencitos entran en las redes sociales y hay un altísimo porcentaje de grupos en las grandes ciudades que practican chemsex. Entonces, la persona con homofobia internalizada normalmente tiene mucha vergüenza y de repente se siente parte de, sin prácticamente conocer a nadie. Se siente parte de el sábado, pero normalmente además este tipo de sustancias, el GHB, lo que sí que hace es que hay mucha probabilidad, si no lo manejas, de, en principio, intoxicaciones muy rápidas, ¿eh? Entonces, a ese nivel, la probabilidad de otro tipo de enfermedades asociadas, como pueda ser hepatitis, etcétera, etcétera, aumenta muchísimo, ¿no? Oye, Entonces, luego, esto facilita mucho la claro, vergüenza también. yo, bueno, para mí la vergüenza, en mi modelo, el Parkour que yo creé, Sí. es una sensación de falsa valía, es decir, yo no soy suficientemente interesante. Entonces, claro, si tomo cocaína o tomo alcohol, pues obviamente me desinhibo, o si tomo lo que tú has dicho, si me tomo otra droga, a lo mejor puedo ver atractivo al otro, o el otro me puede ver atractivo. Entonces, no me Claro. están viendo a mí, están viendo otra cosa. Entonces, la droga ayuda a que yo pueda ser aceptado y pueda enfrentarme a mi miedo, ¿no? ¿Y por qué me dice que el sexo solo puede ser para hombres? ¿Por qué no puede ser para heterosexuales? Porque el chemsex de base empezó en el año 2001. David Stewart era un hombre que el pobrecillo ha fallecido y es una maravilla de hombre, que es la persona que más nos ha ayudado en el tema del chemsex. El chemsex de base, la definición de chemsex es un tipo de relación con las drogas y los hombres, o homosexuales o bisexuales, que se reúnen con las apps. Date cuenta, cuando utilizamos las apps los hombres, yo puedo coger una app ahora, mirar, pum, 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 y de repente veo a alguien, igual no hago chemsex, pero hago así, y digo, en la puerta de enfrente hay un hombre y puedo irme a pegar un polvo, ¿vale? Este tipo de relación es un tipo de relación que se establece hombre a hombre, no se establece nunca hombre a mujer, pero mujer a mujer tampoco, ¿eh? O sea, el hecho de la rapidez, de irnos a follar, eso es una cosa de hombre a hombre, Y esto, ¿eh? vamos, yo tengo mi propia hipótesis, ya sabes que soy biólogo además de psicólogo y ya sabes que soy del patio. Sí. Pero, ¿por qué crees tú que ocurre esto? ¿Por qué crees tú que ocurre solo entre hombres y no ocurre entre mujeres o entre hombres y mujeres? Yo creo que hay una parte que sí que tiene que ver con la testosterona en este caso, ¿eh? Diríamos que de alguna manera nosotros estamos en celo todo el día, ¿eh?
y eso nos pasa, ¿no? Entonces, en un alto porcentaje de personas en celo, que además se pueden encontrar sin ningún tipo de problemática. Entonces, toda la parte que tiene que ver con el ritual del ligar, del enamoramiento, viene de otra manera. O sea, cuando los hombres conectamos con hombres, hay un lenguaje completamente diferente a cuando los hombres pues ligan con mujeres, o cuando las mujeres ligan con mujeres. También es un lenguaje completamente diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, volvemos de base, te estoy hablando también de chemsex, un alto porcentaje de personas con problemas de trauma. Entonces, ahí se une la parte de la sexualidad y se une el sentirme parte de, que esto es una parte importantísima. Cuando, si te das cuenta, en un altísimo porcentaje los homosexuales hemos estado ocultos muchos años. De base, la minoría homosexual pasa una cosa, que es, tú naces en una familia heterosexual, entonces, si pensamos en otro tipo de minorías, ¿no? O sea, si tú piensas en una minoría gitana, igual yo tengo, me hacen bullying en el cole porque soy gitano, pero llego a mi casa y tengo mi tribu, que son todos gitanos. Tío, soy armenio. Si yo soy marica, si yo soy marica, yo tengo vergüenza en casa porque me siento extraño en casa y tengo vergüenza en el cole, desde chiquitín. Entonces, el niño homosexual, en términos generales, se entera antes, en muchos de los casos, de que es homosexual por el bullying o por el desprecio o por el estigma, que por saber de base que tiene una orientación. O sea, no, los niños chiquitines no tienen todavía la parte de la sexualidad tan marcada y sin embargo ya han recibido. Entonces, hay un altísimo porcentaje de casos que durante muchísimos años, si te das cuenta en la disociación, hemos pasado a los niños muchos años ocultando algo por disimular, por ser parte. Entonces, o por de base ya hay un elemento que explica la disociación en un altísimo porcentaje de personas homosexuales. Y ahora no, y a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero te pregunto, creo que alguna vez te lo he preguntado. Yo he encontrado muchos pacientes homosexuales que han tenido abusos sexuales. ¿Tú crees que también puede haber el abuso sexual de un hombre a un chico? ¿Puede hacer que la orientación sexual también se vea transformada? No. O sea, en principio el deseo es el deseo. O sea, diríamos que los niños nacemos, igual que tú de repente fuiste consciente de que fulanita te atraía, cuando el niño todavía es pequeño, o sea, yo tengo, por ejemplo, recuerdos muy de base de impulso sexual hacia mi padre, ¿vale? Igual que los niños, pues por ejemplo mi hermano o diríamos hacia su mamá, ¿no? Sí. Y yo después, cuando fui más mayor, tenía muchísima vergüenza al darme cuenta que yo tenía un impulso sexual hacia mi padre. Y decía, ¿qué es esto? Cuando era chiquitín no tenía ni puta idea qué era. Claro, lógicamente. ¿Sabes? Drive es algo. Entonces, no es exactamente si han abusado de mí que de repente mi orientación cambia, ¿no? Mi orientación va a ser exactamente la misma. O sea, no hay un tema en este caso que haga que no, yo no he dicho un hombre... que todo el mundo, disculpa, si no me he explicado bien, es importante que lo aclare. Yo no he dicho que todo el mundo que sea homosexual ha tenido que ser abusado. Lo que digo... No, pero yo te digo en general, cuando hablo con mis compañeros homosexuales o cuando hablo con Gabriel Martín y estudiamos en el tema LGTBI, no hay estudios que expliquen que el abuso sexual varíe la identidad sexual. Lo que la orientación sexual. ¿Y cómo llamarías tú cuando una pareja, un hombre y una mujer, o un hombre, varios hombres y una mujer, en fin, no sé, personas heterosexuales, por ejemplo, tengan relaciones sexuales, tengan que tomar drogas con drogas? ¿Tienen relaciones sexuales con drogas? También lo hay, pero no es chemsex. ¿Y cómo le llamamos? Yo si quieres te leo. ¿Cómo le llamamos a eso? A ver, yo siempre digo que estamos con conceptos, claro. Nadie ha visto un chemsex con el... Sí que tiene un nombre, pero vamos a ver si te puedo buscar, ya que estamos ahí. Venga, te voy a buscar una definición, ya que estamos. A ver, mira. ¿No? ¿Te la busco? ¿Te la digo? Mira. Sí, ya la tienes. Chemsex. Uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo, varias horas o días, entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres y cuyo elemento clave es el tiempo, porque a mayor tiempo puede ocurrir mayor exposición a diversos riesgos y daños. Esto es solo lo que es el chemsex. David Stuart, que es el hombre que te decía que falleció, pues nos hablaba de él, decía, es un tipo de fenómeno
de uso de drogas que no se parece a ninguno de los comportamientos habituales de los usuarios de drogas que se había visto antes. Un fenómeno endémico de diferentes aspectos impulsados por la cultura de conexión por redes sociales específicas del mundo gay. Grindr, Guapo, Scruff, eso en España, en relación con las drogas y el sexo con la inclusión del fenómeno de disponibilidad rápida de nuevas drogas como cristal, GHB y mefedrona. Esto era la definición que hacía David Stuart, que David Stuart primero fue el que puso el nombre, primero era dealer, bueno, era traficante, y luego se dedicó toda su vida, hasta que murió hace un par de años, a ayudar a personas gays y bisexuales con el tema de Y tú, chemsex. bueno, no sé, es cifra, ¿tú tienes algún número de datos, de número de personas, porcentaje aproximado de que puedan, dentro del mundo homosexual, me decía, mira, pues el 7%, Mira, 4%, no, el 22%? no te voy a poder decir un porcentaje, pero si tú entras en las redes sociales, hay un altísimo porcentaje de personas, en las redes sociales de búsqueda de sexo, ¿eh? Hay un altísimo porcentaje, te puedo decir que igual hay un 30% de personas que te dicen tema, colocón, sesión, ¿eh? Y esto quiere decir que están reunidos en casas, teniendo relaciones sexuales. Relaciones sexuales no, que eso está muy bien y muy sano. Relaciones sexuales con GHB, con todo este tipo de drogas. ¿Sabes? Realmente es un fenómeno endémico y por eso la idea que para mí es importante es que de alguna manera las personas, claro, si te das cuenta aquí, no es lo mismo. Tú, una persona con este tipo de problemática, no lo puedes mandar a una UCA, bueno, lo mandas a una unidad de conductas adictivas, pero realmente necesitas un profesional que entienda Sí, lo que es sí. la parte de la psicología afirmativa LGTBI. Un amigo, compañero, psicólogo, que quiero mucho, me comentaba el otro día, dice, Manuel, es que las personas que son gay, que hacen el sex, no quieren psicólogos que sean heterosexuales, porque sienten... Es que tienen porque tienen mucha vergüenza. O sea, ten Sí, en cuenta mira, ¿cómo voy a explicar yo, por ejemplo, un paciente mío, pero cómo vas a poder explicar, o por ejemplo, cómo vas a poder denunciar una violación si eres hombre? Y hay así de violaciones, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacen eso? Entonces, si yo tengo un terapeuta gay, o al menos un terapeuta formado en psicología afirmativa LGTB, y yo sé que está formado en psicología afirmativa LGTB, sé que la mirada va a ser otra. El estigma es exacta. Aquí se junta el estigma por ser homosexual y el estigma por tomar uso de sustancias. Yo cuando trabajo con personas adictas también necesitan tener otra mirada, porque hay muchas personas que cuando trabajan como psicólogos con personas que hacen uso de drogas, te lo tienes que dejar, sí, te lo tienes que dejar, sí, eso ya lo sé, pero ¿qué hago con esto, no? Y claro. entonces la mirada tiene que ser una mirada de incondicionalidad, de no pasa nada, podemos hablar de lo que sea. Sí. Y esto es algo de lo que Yo, falta en muchos personal, casos. he tenido un paciente que hacía sex y él me decía eso, dice, es que me da miedo contarte ciertas cosas porque te vayas a asustar o tal. Digo, no, a mí lo que me preocupa es que me gusten con la edad que tengo. Entonces, bueno, yo crea esa confianza y él me hablaba de eso, ¿no? De orgía, de tal, de cual. Y me De decía, orgías, bueno, y de slam, o sea, de cuando se pinchan, o sea, no se pinchan todos, pero en un alto porcentaje también todo eso se tiene que saber. ¿y tú qué prevés? O sea, ¿qué futuro le ves a esto? ¿Crees que esto va a mejorar? ¿Que hay alguna A ver, política útil? en principio al menos, ahora se está conociendo, y se está extendiendo a ese nivel. Yo creo que esto es importante cuando hay una epidemia a ese nivel, que de alguna manera se conozca y que haya más personas que puedan hablar de ello y saber de ello. Pero sí que es verdad que no es muy alentador lo que te puedo decir, porque según veo, cuando tanto en la consulta como con compañeros homosexuales, pues es verdad que compañeros homosexuales que de alguna manera igual sí que hacen más uso de las redes sociales, te dicen, joder, es que estoy harto de, joder, que si no hay colocón que no viene. Y, joder, tú así es, ¿no? Claro, porque al O final, sea, que dice esta mujer que me gusta tanto, Hibur Cop, ¿no? Los adictos no tienen amigos, tienen compinche. no tienen amigos, o sea, de alguna manera no, es Es la así. sustancia, la actividad, no te une un Claro, es el afecto. medio, Claro, ese es el medio, ya está, claro. ¿sabes? Entonces es verdad que está jodido el tema, no te voy a decir que no, pero bueno, sí que es verdad que hay cada vez más gente que se está formando. Ahora, por ejemplo, justo después del congreso contigo, me voy a Barcelona a una mesa redonda
con gente que está formada en trauma y en tema LGTBI y vamos a reunirnos a charlar de chemsex, ¿sabes? Y están haciendo investigaciones muy Sí. interesantes. Mira, nos quedan 15 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, intento hacértelas a Miguel, o si quería hacérmela a mí, intento comentártelas y demás. El tema me parece apasionante, bueno, sobre todo un poco porque es verdad que a lo mejor pertenece a un sector de la población que pues, muchas personas pues, no compartimos o no tenemos acceso y tal. Y te quería preguntar, antes de que lleguen las preguntas, si es que hay alguna, ¿qué te gustaría que se llevara la gente que venga al Congreso, la gente que vea el Congreso online, que van a ser de América, de España? ¿Qué te gustaría que se llevaran cuando Mira, terminaran de escucharte? a mí, si cuando terminan de escucharme hay gente que decide, sobre todo, empezar a hacer formación en psicología afirmativa LGTBI, ya estoy y me doy con un canto en los dientes. Pero, Antes de que se preocupen por el tema de chemsex de por sí. te quería preguntar, Meli, Sí, que si las experiencias extremas también las consideras tú conductas adictivas. Bueno, hemos hablado un poco antes de esto, ¿no? sí, en principio de alguna manera, o sea, no siempre, pero no siempre, porque puede haber una experiencia extrema, pero las personas que están enredadas en experiencias extremas, lo que sucede es que el sentirse vivos tiene que ver con o sea, que el sistema dopaminérgico esté muy activado. Claro. Entonces eso También acaba me enganchando. preguntaba Meli, bueno, la pregunta más a mí, que si trabajar solo el pensamiento en un TOC es suficiente. Y bueno, igual que lo que hablabas tú antes de la adicción, es decir, no basta con trabajar el síntoma, no basta trabajar el tema, sino que también había que trabajar la base, ¿no? La base traumática que está ahí. Entonces, yo creo que tú y yo compartimos eso, ¿no? Trabajar en el presente o bien Sí, con la regulación personal. claro que hay que trabajar en el presente, pero es necesario también. O sea, yo ahí trabajo paralelamente, normalmente, tanto en obsesiones como en adicciones, trabajo paralelamente el síntoma, pero no me Sí, centro en el síntoma. Trabajo como de alguna manera en los dos lados, vale. conectando las experiencias anteriores y también los síntomas. Tengo aquí a mi amiga Isa, que la adoro, la quiero con locura, mucho Hola, más Isa. ella que ella a mí. Isa Duque, clásico Woman, es un amor. Y además trabaja mucho con temas de talleres con jóvenes, con adolescentes, en temas de sexualidad y demás. Me regaló un clítoris, lo tengo allí en mi despacho, tengo allí puesto la de esta, es un encanto. Y me pregunta, me gustaría, supongo que, ¿qué observas sobre los hombres jóvenes, bis, gays, sobre sex o inicio en la sexualidad? Ya te digo, ella está muy metida en temas de adolescentes. Pues ese es uno de los problemas. ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Isa, psicowoman. Hola, Isa. Hola, Isa. Pues bueno, Isa, en principio, a mí eso es uno de los temas que me preocupa mucho, porque en principio, como estaba comentando antes, si yo, por ejemplo, llego a una ciudad y tengo pocos contactos y empiezo a intentar buscar un colectivo que pueda ser el colectivo gay y de base tengo poquita experiencia y resulta que rápidamente puedo tener la opción de acceder a una fiesta en la que de base va a haber uso de sustancias de una manera además excesiva, pues claro que me parece una manera de mal educar, en este caso, Claro, Isa y tú tanto a la sexualidad como al uso vaya de a conoceros sustancias. porque Isa viene al Congreso. Isa viene un poco a animar y tú vienes como ponente, así que os vaya a conocer y vaya a conectar al momento porque conozco los dos y sé que vaya a llevaros bien desde el primer segundo. Pero, Pues, claro, la iniciación al sexo, ¿no? Bueno, que cuando yo era joven compraba una revistilla y ahí la escondíamos y la compartíamos entre cuatro, ¿no? A entrar a ver películas porno o entrar con 13 años a un sitio donde hay una tía y se estén tomando a drogas, ver, es muy... de todas maneras, aquí podríamos hablar mucho, porque ha cambiado tanto. O sea, como tú dices, igual teníamos una revista porno que nos duraba 6 meses escondida bajo la cama o 4 meses. Pero ahora mismo, si te das cuenta, por ejemplo, el hecho de ver tanto porno, también lo que hace después es que las respuestas sexuales se dificulten. No hace falta que estemos hablando solo de población gay, o el hecho de toda la parte de la dismorfofobia, Claro. o de la vergüenza porque de repente no tengo ese rabaco que veo y ese otro rabo, ¿no? O las tetas tan inmensas y Sí, entonces me bueno, las tengo he que visto quitar. entrevistas sexuales donde tengo que hacer pues trío porque mi novio me dice tal y lo he visto en una película porno, tengo que tragarme todo porque ¿Eh? tengo que penetrarme Eso es. analmente, Entonces, porque por esto yo creo que la pena ahora es la necesidad de que haya
cultura en relación a la educación sexual, pero bueno, como sabemos que después hay, bueno, no me apetece meterme en rollos, pero diríamos que toda la parte de la sexualidad, que yo creo que es importantísima, creo que es necesaria que siga estando en todos los institutos, Claro. Sí, por bueno, todo el desorden que hay. Aquí Aleja te sí, dice, Manolo, acuérdate de mí, gracias. Se refiere porque quiere preguntar algo. me ha preguntado algo sobre el apego y la segunda parte también. Me dice, aparte del apego, ¿qué otras dos fases? No sé muy Yo bien. eso lo he leído, pero no lo he entendido Sí, yo tampoco. tampoco. Pues Con la clara si es nos lo explicas, Manolo, igual te puede decir Alejandro, algo. creo que se llama. Melo, yo. Y Isa, bueno, Isa, yo te digo, se está dedicando a hacer talleres con adolescentes sobre, creo, si no me equivoco, pero talleres de iniciación a la sexualidad, que claro, que es tan importante. Y sobre todo yo creo que lo más importante de la sexualidad o en cualquier cosa es el respeto a uno mismo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que en la adolescencia hay una presión grupal por pertenecer al grupo enorme que hace que muchísimas veces se quiera entrar a hacer cosas que uno realmente no puede, ¿no? Y ahí también va un Bueno, poco al apego, ¿no? El hecho de unos padres que se escuchen, que tengan un diálogo, que te puedan ayudar a poner límites, que te hagan sentirte seguro. Dice Isa, ¿creéis que hay una forma de vivir el sex positiva o bueno, que hay vamos. experiencia positiva? En principio, Isa, yo ahí te diría, hay personas, yo sí que conozco personas que igual han hecho uso de sustancias, han participado en alguna fiesta de chemsex, y no han generado adicción. O sea, lo que tenemos que pensar es que normalmente hay del el 100% de usuarios de sustancias, hay un 15% adictos. Que hay personas que te cuentan que han estado en una fiesta, que igual se han pasado un poco ese fin de semana, pero que no suelen hacer uso. O sea que, tanto como decir si hay experiencias positivas, la idea que yo te diría es que no quiere decir que todas las personas que hagan uso de chemsex acaben teniendo una problemática grave. Y pregúntale, Y luego, adicciones por falta de apego y dice que hemos hablado de otras dos sí, cosas. o Yo sea, tengo como te decía, no sé quién ha puesto esto, pero adicciones por falta de apego, sí. Para mí, la adicción es un trastorno del apego. O sea, claro, una de las bases es un trastorno yo del creo que la apego. diferencia, ¿no? No sé, a lo mejor me equivoco, pero entre tomarse un vino o una cena con un amigo, disfrutarlo y ser alcohólico, es que uno toma el alcohol o toma tal por disfrutar, por un placer, mientras que Claro. lo otro por evitar una sensación de malestar, ¿no? O por bajar el malestar, Sí, o porque mi cabeza pare. claro. Eso digo. Entonces quizá hay esas sensaciones de vacío que vienen determinadas por esos problemas en la infancia temprana, ¿no? De esa falta de conexión, que son tan desagradables, pues claro, al final uno necesita rellenarlas con algo. La puede rellenar pues con droga o con comida o comprando cosas. También yo siempre digo, ¿no? Que el poder es un sustituto del cariño, también la admiración, la necesidad de... Porque al final son sustitutos del afecto, del cariño, ¿no? Son como rellenar algo que está vacío. Bueno, si hablamos del poder, ahí ya tenemos una adicción Claro. maravillosa. No hace falta que sea un comportamiento. La adicción al poder, vamos, ¿no? O al, Ahí se ve todos nuestros señores políticos, y o, muchos o el, más, ¿no? Pero o el un alto dinero. porcentaje Fíjate que el otro día leí de un dinero. hombre. Sí, sí, así es. De ir a más, ir a más, ir a más, ir a más, Sí, pero ¿no? fíjate que ese hombre daba clase en un máster, el mayor máster de economía del mundo, uno de los más prestigiosos, y da clase de felicidad. Y decía, es que no sé más feliz por tener $100.000. No. A partir de ahí no sé más feliz. Entonces, claro, al final son cosas que tratamos de llenar ese vacío, bien con dinero, bien con poder, bien con admiración, con seguidores en Instagram. Sí, eh, y bueno, al final eso, ¿no? Relacionado con esa sensación de no conexión, ¿no? De necesitar constantemente el aplauso, o necesitar constantemente el control sobre el otro, ¿no? sí. Me contaba un amigo que es homosexual, que tenía pareja, y decía, es que no quiero, es muy tranquilo, no le gustan mucho las fiestas, tal cual. Dice, no quiero traérmelo porque me Ay, da miedo. mira, una cosa, que tiene razón este chico, Aleja tiene razón. Que yo iba a contar algo y solo he contado lo del apego. He interrumpido, pero Mira, visualiza un triángulo, Aleja, parte de arriba, diríamos la adicción como sustituto del apego. La parte de la izquierda del triángulo, la adicción como elemento desregulador del sistema nervioso. Y solo está, diríamos, el sistema nervioso simpático es el que toma más el mando, ¿vale? Y la tercera parte es la adicción como disociación. Esos son tres elementos bases para mí para el trabajo de los procesos adictivos. Espero responderte, creo que te referías a esto. entonces te Vale, comentaba, perdón, sigue. este hombre decía, tengo miedo de llevármelo conmigo tal, no sé a qué le guste lo de la fiesta, no sé a qué le guste este rollo y al final lo pierda. Me venía a decir algo así, ¿no? Me parece interesante, Claro. ¿no? Que
sí, vamos a dejar el vídeo grabado, lo subiré a YouTube, lo pondré, me va a ayudar Mélida, que es la que me ayuda con las redes sociales, porque yo soy totalmente torpe con este tipo de cosas. Y entonces me decía él eso, decía que me da miedo perderlo, digo, qué fuerte, ¿no? Cuando tienes miedo, ¿no? De acercar a una persona a tus amigos o a tu ambiente y tienes miedo de que se pierda, o sea, es como absolutamente... Claro, sí. Pues sí, en este caso es verdad que hay que ver qué pasa con ese tipo de relación, ¿no? Pero en principio sí que, bueno, si este chico en este caso tiene miedo, ese tipo de vida, pues si a su pareja, supongo que lo que es, habría que ver ese caso, ¿no? Pero igual es un tema de dependencia emocional más que otra cosa, ¿no? Bueno, también Habría que ver. me llamaba la atención, ¿no? Tengo miedo de, ¿cómo decir? Tengo miedo de llevarme a mi amiga al campo, no sé que le guste No mucho sé la que montaña, le gustan los pájaros, ¿no? La montaña. un Pues si poco... le gusta, déjala que camine. Claro, o algo mal le estás haciendo tú cuando estás preocupado que le guste algo que haces tú. Claro, O sea, si ¿eh? yo te llevo a ti a algún Y sitio, que no tengo lo quieres miedo. compartir. Y a ti te gusta y no lo quieres compartir, además. Claro, si yo estoy con a gusto algo, quiero compartirlo contigo. Oye, Manuel, Claro, Miguel, este libro que es maravilloso, vete de vacaciones a Córcega, o no te compré la claro. pero no tengo miedo de que te incorpores conmigo a algo que tengo miedo de que te Que para ti te guste. da bienestar y placer. Entonces ya estoy haciendo algo que no va. Pues nada, nos quedan 5 minutos y bueno, creo que ahora, no sé, antes éramos amigos, ahora somos más amigos. Hemos invitado a ti, hemos invitado a Isa, hemos invitado a un montón de gente que está en las trincheras, ya el tercer congreso creo que hacemos. Nos supone mucho Y es el esfuerzo tercero ya. y queremos Imagino, imagino. en las trincheras. Es decir, yo siempre digo, no quiero invitar a gente que... Me interesa gente que esté en el día a día, que esté trabajando con pacientes, tenga experiencia y demás, ¿no? La charla será eso, unos 45 minutos, daremos 15 minutos pues, para hacer preguntas porque es interesantísimo, es apasionante, ¿no? Y, y simplemente, nada, cuéntame si te queda algo por decir, hay algo que quieras comentar, algo que quieras compartir. Bueno, yo la parte más importante, como os he dicho, para mí es que en principio creo que sí que es verdad que es necesario que haya una mirada afectuosa hacia las personas cuando vienen a la consulta y hay uso de sustancias o comportamientos adictivos. Y en el caso de las personas que quieran tratar a personas LGTBI, yo creo que sí que es necesario que haya cierto nivel de formación. Tenemos además muy buenos formadores ahora, tanto en Valencia como en Madrid. En Barcelona creo que está Gabriel Martín. ¿Eh? Y creo que lo que sí que es importante es que, bueno, que si quieren adentrarse en ese mundo, que exploren un poquito más, que conozcan, Pero, igual que hay otro tipo de formaciones. Miguel, voy a ser malo. Según eso, tú no Dime. podrías tratar entonces a pacientes heterosexuales. O sea, no podría hacer terapia de pareja entre La, hombres y proble- mujeres, porque no podría. la problemática de la vergüenza, el paciente heterosexual no la ha vivido, ¿sabes? ¿Comprendes a lo que me refiero? O Sí, sí, sea, diríamos que lo que te quiero decir con esto es la parte que tiene que ver con toda la parte de la homofobia internalizada. ¿Eh? La persona tiene que tener, de alguna manera, formación para saber qué es esto de la homofobia internalizada. ¿Eh? Porque si no conocen lo que es esta historia, de alguna manera creo que no es lo mismo. O sea, no estamos hablando de que el homosexual, yo te digo que la persona que se interese por la cultura homosexual es una cultura de minorías. Entonces, desde ahí yo creo que sí que hace falta una formación pero específica. vale, yo he hecho barbaridades, ¿eh? Yo he hecho chistes de mariquita, he hecho tal cosas que ahora mismo me arrepiento muchísimo. La hice cuando era joven, Mm, era otra cultura, otro momento, yo era otra persona, no sentía esa empatía sí, y ahora obviamente no lo hago y no. sí. Pero no creo que el no ser yo homosexual o el no ser No, musulmán no, me no. pueda... Tú no tienes que ser homosexual, tú tienes que hacer una formación igual que has hecho formación en trauma. O sea, es como si me dijeras que ahora mismo me dice, todos tenemos traumas, ¿por qué voy a tener que hacer formación en trauma? No, tú, igual que tú eres un gran lector de otras cosas, pues yo lo que te animo, igual es que no hagas formación, pero sí que leas No, eh, formaciones. en relación a psicología Lo que afirmativa pasa es que digo, LGTBI, me ¿sabes? da miedo esa parte, ya lo dejamos, ¿no? De que si no has tenido un trastorno alimenticio no puedes trabajar con... Obviamente, si has tenido un trastorno Hombre, alimenticio, probablemente pues seas mucho mejor terapeuta porque lo has vivido, ¿no? Pero me da miedo un poco claro. No, 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 yo no he dicho si no tienes incluso. un trastorno alimenticio no puedes trabajar en esto. No, 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 no me refiero a eso. Yo no he dicho que uno tenga que ser homosexual para ver a otras personas homosexuales. He dicho que uno se tiene que formar. No hace falta ser marica para ver maricas. De hecho, te digo lo mismo. Yo creo que, aunque uno sea homosexual, tiene que tener formación LGTBI. No por ser homosexual
va a entender toda la historia LGTBI, ¿eh? Yo creo que es necesaria la formación. Te estoy hablando de Sí, sí, sí. formación, no te estoy hablando de orientación, Interesa, ¿sabes? no, no, me ¿Eh? interesa. Me encanta rebatirte y me Hombre, encanta. ya lo sabes, así nos conocimos. Y así nos moriremos. ¿Sabes? Una cosa muy bonita. Swedenborg, que era un profeta sueco, ¿no? Que iba por la calle y un ángel le reveló tal y dijo, el cielo y el infierno, Dios en su infinita bondad, dice, no puede castigar a nadie o tal. Dice, todo el mundo va al cielo. Lo que pasa es que los delincuentes empiezan a juntarse con los delincuentes, ¿sabes? Los psicópatas, y los que les gusta la literatura, les gustan los libros, empiezan a juntarse con ellos y se va formando el cielo y el infierno de forma sana. Así que estoy seguro que cuando en la próxima vida nos veremos por ahí arriba y montaremos Claro que sí, tertulias y sitios donde discutir y demás. Estoy convencido. claro que sí. Bueno, pues Muy bien. Miguel, Pues sí. muchísimas gracias. Te veo en Madrid en presencial en un par de meses. Los que no puedan venir, Muy bien. obviamente, nos podrán ver online. Estamos haciendo un esfuerzo de verdad, no sé, sobrehumano. Lo De imagino, debe hecho, ser difícil organizar eso. bueno, y Lo imagino que lo debe que hemos serlo. hecho, a ver, yo creo mi propio modelo, el modelo Parkour, la asociación está, pero hemos intentado traer gente de muchísimas formaciones, con diferentes modelos, con diferentes puntos de vista. Viene Silvia Monzón, que es amiga mía, que ha hecho la tesis doctoral en TLP y psicoanálisis. Tú que estás más centrado en el MDR y en temas de adicciones, y que estamos tratando de hacer de verdad, hacerlo muy global sobre el trauma y sobre todo, tenemos una persona de Bueno, Asturias, el teléfono de la esperanza, pero sobre todo que estén en las trincheras. A mí y a mi compañera, ¿no? Que somos los que organizamos el congreso, nos interesa gente que esté ahí, que esté en primera línea. fíjate que nosotros en Valencia tenemos un grupo ya casi 5 años que se llama Apego, Trauma y Disociación, en el que están todas las corrientes. Qué bien. ¿Eh? Y estamos encantados, Sí, ¿eh? Estamos aprendiendo mucho. es fundamental. Si no volvemos a cometer el error de crear escuelas y de crear Y separarse. compartimentos. Bueno, Claro, eso es. pues nada, yo Un abrazo. digo, voy a tomarme aquí un respeto en la playa de Fongirola. Qué bueno. Voy a generar conexión, voy a generar serotonina. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Gracias a ti, Miguel, especialmente, porque sé que estás a tope y además un día muy malo y una hora muy mala. Te agradezco muchísimo que hayas estado. Y bueno, hasta Encantado de que hayas muy estado conmigo. pronto. Hasta pronto. Voy a cortar esto Guapetón. y espero poder grabarlo. Creo que le tengo que dar aquí Ya, a la... guapetón. Un abrazo. Suerte. Hasta ahora. Y nadie.